días. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a la panel de entrevistadores, escenarios de práctica para la formación integral, cómo garantizarlos. Me acompaña aquí en la mesa el doctor Jorge Eliezer Bolaños Barrios, decano de Facultad de las Ciencias de la Salud, Universidad Metropolitana de Barranquilla. Los entrevistadores serán los siguientes: doctor Carlos Francisco Fernández Rincón, médico, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y periodista. La doctora Bárbara Barskin, es cosecretaria del Comité Conjunto de Educación Médica y directora del pregrado de la Asociación Médica Americana, AMA. El doctor Pablo Pulido, presidente de FEPAFEN. El doctor Luis Carlos Ortiz Monsalve, director de Análisis de Recursos Humanos en Salud, Ministerio de Salud y Protección Social. Doctora Patricia Martínez Barrios, vicepresidenta de Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional. Doctor Álvaro Mauricio Flores Escobar, coordinador de la Sala de Salud de CONACYS. Doctora Olga Lucía Zúñiga, directora de ACESI, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos. Y el doctor Roberto Estefan Chap, vicepresidente de ASCOFAME, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Quindío, Armenia. Doctor Fernández tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. Pues sin duda estos son los escenarios naturales para discutir algo que sin duda tiene que ver directamente con la calidad y con los desenlaces dentro de todo el sector. Hablamos justamente de la formación y de las herramientas vitales que existen en este momento, que existen dentro de los procesos de formación del recurso humano en salud. Sin duda son los centros de formación y naturalmente los hospitales como un eje fundamental en esto. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Me voy a salir un poquito del libreto y vamos a tratar de ser, por lo menos hasta donde podamos, con base justamente en el tiempo que nos dan, muy ágiles y al mismo tiempo permitir al final, o de pronto si las condiciones lo permiten o lo exigen, la participación de todos ustedes. Es un panel muy amplio, vamos a ser concretos, no hay exposiciones personales, directas ni nada, sino vamos a responder justamente a algunos interrogantes donde no vamos sin duda a agotar el tema de manera definitiva, sino ojalá dejemos algunos puntos claros, no solamente como conclusión, sino también como elementos de trabajo y de motivación para continuar con unas tareas que sabemos que definitivamente tienen mucho oficio por delante. Para todos los panelistas, pues simplemente para recordar de nuevo en la medida que vayan respondiendo la pregunta, simplemente nos recuerdan otra vez el nombre porque generalmente cuando los presentan alguien se para y saluda y los aplauden, pero entonces aquí no hubo yo conozco algunos, entonces entonces empezamos por el extremo, por la doctora Olga Lucía, y simplemente me voy a ceñir aquí. Es un modelo de salud que permite, a partir de sus instituciones, la conjugación absolutamente práctica y efectiva de la docencia dentro de las necesidades que requiere el sector y naturalmente las necesidades de los pacientes. Muy cortamente, doctor, desde la posición naturalmente de los hospitales públicos. Bueno, actualmente los convenios que existen, docencia-servicio, definitivamente deben hacerse unos ajustes importantes para que realmente se garantice esa integralidad que se busca.
Ajustes en el entendido de que deben ser unos convenios que garanticen el gana-gana y deben ser unos convenios donde, de una u otra forma en donde se debe tener claro que es un convenio que no se firma entre precisamente un rector y un gerente de un hospital o un comité que ha sido, digamos, nombrado para ello, sino que realmente involucra a todas las dos instituciones, en donde por parte del hospital hay obviamente funcionarios que trabajan exclusivamente en la parte asistencial y que deberían, por el contrario, ser involucrados en todo un proceso de formación para la docencia, de tal manera que el estudiante que haga su rotación en las diferentes áreas sienta realmente que está siendo involucrado precisamente en la formación en los diferentes ámbitos, no solamente en lo que corresponde al hacer, sino en el ser, que es un tema importante y que desafortunadamente existen grandes debilidades en ese sentido y por eso frecuentemente tenemos cuestionamientos en el tema de humanización de la prestación del servicio. Y por otro lado, el hecho de que debería existir una estandarización en esas contraprestaciones, porque infortunadamente no podemos hablar que las condiciones para el privado y el público son iguales. Llámese incluso universidad pública y en este caso prestador público. Las condiciones que tenemos nosotros como hospitales y obviamente la forma en que se maneja todo lo público con relación al tema de recursos y demás, está generando de una u otra forma que las condiciones no sean iguales y sería interesante tener una estandarización que incluso debería partir de procesos que tengan una clara definición de los costos que implican precisamente ese tipo de prácticas diferenciadas por obvias razones en lo que tiene que ver con pregrado y posgrado, porque la retribución obviamente y los costos desde el punto de vista empírico son diferentes, porque como repito, no existen realmente unos costos claramente establecidos. Doctora, muchas gracias. Profesor. Pablo Pulido. La pregunta es básica y yo diría que teníamos que comenzar preguntándonos cuál es la organización, la estructura y la funcionalidad de esos servicios, donde voy a actuar, como la célula, ¿no? Cómo está estructurada, cómo está organizada y cómo funciona. Y luego, esto se imbrica con lo que decía la doctora, con las políticas de salud. Y entonces viene el tema de la administración, cómo se administran esos servicios, esa bisagra, ¿no? Docencia, servicio, cuánto cuestan, quién los paga, quién los financia. Segundo aspecto, en políticas de esta área sería qué recursos humanos intervienen, pues no solamente el docente y el alumno, es toda la estructura que está apoyándolos, materiales, en fin, inclusive la estructura física. Lo tercero es quién tiene acceso a esa docencia, quiénes participan, qué sector cubre. Otro aspecto sería qué tecnologías están involucradas. ¿Son tecnologías simples o muy complejas y requieren un entrenamiento previo o no? Y luego una última pregunta sería hacer un seguimiento, no preguntas, sería hacer un seguimiento adecuado. ¿Qué satisfacción tienen los usuarios, los propios docentes y los propios estudiantes? Y el logro, el resultado final de este proceso, ¿no? Fue positivo y es positivo para el país, positivo para la región, positivo para la institución. Serían unos comentarios básicos al respecto. Gracias. Gracias, profesor. Voy a concretar un poquito más la pregunta, es que a partir de ahí tenemos que desarrollar, obviamente, un diálogo un poquito más fluido. Es todas las instituciones que permiten, o mejor, en las cuales existe el componente docencia-servicio, están insertas en el sistema de salud. Si de pronto alguna honrosa excepción funciona de manera suelta, hablo de la honrosa excepción que no la conozco, pero todos pertenecen al sistema de salud. La pregunta es si este sistema de salud es coherente, es armónico con ese componente necesario de docencia que requiere justamente ese modelo frente al cual se forman. Doctor Luis Carlos. Bien, Luis Carlos Ortiz del Ministerio de Salud, gracias, doctor Francisco.
Creo que hay que hacer, digamos, hay como una especie de, no de diferenciación, sino sí de puesta en este panorama de la diversidad que hay de las propias instituciones del sistema de salud, instituciones públicas, instituciones privadas, de mayor o menor complejidad, algunas con certificaciones de calidad incluso a nivel, en el ámbito internacional, por instituciones internacionales, otras con unas dificultades grandes en materia financiera, con alto riesgo, particularmente en el sector público. Y claro está que estas características, estas situaciones que enfrentan las instituciones de salud, particularmente las IPS, pues se transmiten, digamos, también al proceso de formación de talento humano. En este tema de formación médica, acordémonos que la universidad efectivamente pone una impronta, pero los escenarios de práctica, donde se dan las prácticas de formación, donde se enfrenta al paciente, a los procesos, a las instituciones, también digamos que hay un sello muy grande en ese futuro egresado. Entonces digamos, el tema es, hoy día no podemos afirmar que todas las instituciones realmente tienen unas condiciones adecuadas para adelantar procesos de formación de talento humano, particularmente de formación de médicos. Y en eso, digamos, hemos avanzado progresivamente con la puesta, digamos, en marcha de unas normas, de unos procesos y unos procedimientos que de alguna manera están incentivando a que las instituciones de salud poco a poco asuman una mayor responsabilidad frente a la formación de ese personal, de los profesionales que ellas mismas van a necesitar. Una responsabilidad que es compartida con la universidad y que de alguna manera la universidad puede también ir direccionando. ¿En qué sentido? La universidad, cuando propone su programa, finalmente está proponiendo un egresado, un perfil de un egresado, y para eso tiene que asociarse con unas instituciones de salud que compartan esa visión de ese egresado que tiene la universidad. Y ahí en ese sentido es donde uno llama la atención. Hombre, si estoy pensando desde la universidad en formar un profesional con un perfil específico, con unas competencias específicas, por ejemplo hoy día que ya estamos hablando de un acercamiento más a los temas familiares, a los temas comunitarios, a la atención primaria en salud, tengo que tener unos escenarios que me permitan justamente formar esas competencias de nuevos futuros profesionales y que adicionalmente me ofrezcan unas condiciones de calidad que garanticen que haya continuidad en el proceso de formación, que haya unas garantías mínimas en cuanto a condiciones de los docentes, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a acceso, digamos, a temas de apoyo didáctico, de temas de apoyo pedagógico y obviamente garantizar que los procesos no afecten la prestación de los servicios. Entonces, responsabilidad compartida, no todo es bueno, no todo es malo y estamos avanzando de manera progresiva a mejorar la situación. Se adelantó usted, doctor Luis Carlos, porque justamente se deben adaptar las instituciones que quieren ser docentes al modelo de salud, al modelo de formación, pero eso es un punto que tenemos que hablar. Y yo sí quiero a usted, doctora, que nos referencie un poco sobre cómo debe ser ese componente de integralidad, de formación integral, justamente para los estudiantes, y cómo se compagina eso con una institución que pretende formar. In addition to what students need to learn, there needs to be some characteristics of the learning environment so that students have access to teachers who are prepared, who have time to teach them, who know the latest in what's required. And so there is a possibility of standardizing what the relationship is between a hospital and a university, a medical school. And that could include things like the responsibility of the faculty and of the teachers at the hospital, the access of students to appropriate patients, the ability of funding to go whichever direction there's a decision to send it. So these things could be codified. Hospitals are different, but certain requirements exist for all kinds of hospitals for a good teaching environment. And we have in the United States what are called affiliation agreements, formal agreements between hospitals
and universities or medical schools that specify the relationship between them and the responsibilities of each. And that way, it's very clear. Everyone understands what the mutual obligations are and can accept them or not. And that would be a decision about it being a teacher. Thank you. Continuamos con la misma pregunta. Bueno, muy buenos días. Patricia Martínez, viceministra de Educación Superior. Un saludo a mis compañeros de panel y a los asistentes. La profesora hablaba de los acuerdos de afiliación y quienes me han antecedido en la palabra pues han mencionado muchos de los elementos que son necesarios para lograr una integralidad en el modelo de docencia-servicio y la formación integral de los futuros profesionales. Pero creo que lo primero que hay que decir es que en esto nos quedamos cortos. Desde la misma Ley 30 de Educación Superior se establece una definición de lo que es una formación integral. Igual, pues la normatividad que ha desarrollado esto en la Ley 30 y las características de calidad que se contemplan en el Decreto 1295, en la Ley 1188, también en el Decreto 2376 del 2010, pues tratan de llegar a un acercamiento estandarizado de cuáles son esas responsabilidades del centro de docencia-servicio y las responsabilidades de la institución de educación superior para lograr realmente que los escenarios de práctica se constituyan en verdaderos escenarios para adelantar esa formación inicial. Pero hay que advertir, como les decía, que nos hemos quedado cortos. ¿Por qué? Porque la formación inicial no es una fórmula. La educación integral es un conjunto de prácticas, de valores, de competencias, apunta hacia la formación del ser, hacia la formación de un ser íntegro, que implica una formación de sus facultades intelectivas, de sus facultades volitivas y también afectivas, ¿sí? Además de todos los valores y principios que dan la columna vertebral de un ser en el sentido amplio, un ser humano en el sentido amplio de la palabra. Entonces implica también poder transmitir currículos invisibles o ocultos, no solamente el currículo explícito y no solamente el contar cuántos estudiantes pueden ser atendidos, cuántos cupos, cuántos metros cuadrados, cuántos accesos hay a la tecnología, es algo más. Entonces pasa por el impulso de un ejemplo en ese docente que forma, ejemplo en los escenarios. Es decir, cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de orden, cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de responsabilidad, eso hay que vivirlo con el ejemplo. Y ya lo decía Luis Carlos, es tan heterogénea nuestro sistema de prestación de servicio y es tan heterogéneo también el perfil de nuestras instituciones de educación superior que hablar de la formación integral es todavía un tema que hay que resolver en nuestro país. Pienso que lo dejo allí porque sé que hay otras preguntas. Tómenlo de buena forma, dispararemos para allá ahorita. En buen sentido. No, deben ser literales hoy en día tampoco. Señor decano. Bueno, pues mi nombre es Roberto Estefan, soy expresidente de ASCOFAMI, decano de la Facultad del Quindío. Ayer lo hablábamos, ¿no? De alguna manera tocábamos esos temas, pero está muy bien que lo hablemos muchas veces. Respecto a lo público, a los hospitales públicos, yo sí tengo una inquietud muy grande. Entre paréntesis, ayer hablamos de algo sobre el currículum oculto, explícito, etcétera, pero en este momento sí quisiera hacer este énfasis. La voluntad política y la transparencia entre lo político son muy importantes, sobre todo en la relación y en el manejo de los hospitales públicos. Y se lo digo porque nosotros de alguna manera lo vivimos y muchas veces la gente
es mejor tratar de no hablarlo muy duro, porque quizás se nos arma un problema y una pelea política en regiones pequeñas, donde uno aquí pues, digamos, se siente uno de vacaciones en Bogotá, pero llegue allá y verá lo que es abrir la boca, ¿sí? Entonces, yo aprovecho el escenario para decirlo. Si hay cualquier tipo de problema con la situación política, pues las personas que manejan muchas veces los hospitales públicos tienen otro tipo de compromisos, o al parecer lo tienen. Y eso perjudica de una manera increíble el manejo de la educación y de las relaciones docencia-servicio, y eso hay que decirlo. Y yo me apoyo también en esto, como decano de una facultad de provincia, entre otras reacreditada de alta calidad. Hemos tenido directores o gerentes hoy en día de hospital que han sido egresados nuestros y que tienen una camiseta puesta, pues, incluso matriculados con la educación, etc. Y es muy diferente la experiencia con otro tipo de personajes que llegan a la gerencia de una institución. Se supone que por un proceso transparente, pero no sé. Y entonces vienen a otras cosas. Entonces empieza a cambiar la planta de las instituciones, empieza a cambiar el manejo de la institución, empezamos a sufrir porque lo que ya habíamos adelantado con otros personajes que estaban comprometidos y que entendían el tema de la docencia dentro del hospital, ya no es el mismo idioma. Es decir, decíamos hace un momento, por ejemplo, en un hospital universitario o por lo menos un escenario de docencia-servicio, mínimo debe haber unas áreas, ¿sí?, que garanticen unos espacios para la academia. En ciertos momentos llegan personas en que dicen, bueno, yo soy un gerente de un hospital público, tengo que producir, tengo que hacer, etcétera. No, aquí hay que aumentar la cobertura y entonces esto, la universidad háganle para un ladito. Por otro lado, si en una ciudad pequeña como la nuestra, como Armenia, me perdonan que hable un poquitico de lo pequeño. No, ¿sí? Porque aquí Bogotá también soy varias mini ciudades pequeñas y tienen el mismo problema. Empezamos a mirar la amenaza de más y más facultades de medicina, ¿cierto? Con escenarios de práctica siempre igual de limitados o menos. Pues eso es un riesgo muy grande para la calidad también. Y si tenemos que empezar a competir entre lo público y lo privado, como usted mismo lo decía hace un momento, no es lo mismo. Y podemos decir lo que queramos, pero no es lo mismo, ahí hay perversidad en algunas cosas. Listo. Ahí nosotros lo público no tenemos la capacidad de negociar igual con otro tipo de instituciones como lo tienen los privados. Entonces este es un tema pues que creo que podemos... Vamos a ir concretando, Álvaro. Bueno, desde Álvaro Mauricio Flores, coordinador de la Sala de Ciencias de la Salud de CONACYT, del Ministerio de Educación Nacional. Desde la perspectiva de lo que ha venido trabajando la Sala y en asocio también con la colaboración de los otros miembros de Sala en coordinadores, hemos hecho varias reflexiones acerca de la formación integral. Y obviamente el tema central de lo que he visto es sobre la formación integral, realmente si puede llegar a esos escenarios de práctica, la relación docencia-servicio, realmente si se está dando o no. Y pues obviamente la experiencia nos dice, y lo que hemos visto en la realidad es que las universidades tienen muy claramente definido en sus misiones, en sus propósitos y en sus proyectos educativos institucionales lo que es la formación integral. Pero frente a esa realidad, la aplicación y la transversalidad y la trascendencia que ello implica hacia los escenarios de práctica es limitada. No se sabe si es porque no se mide, que hace parte de algo oculto que se da dentro de la relación y la interacción paciente-estudiante, persona, docente-estudiante, o es que realmente todavía nuestras normas y nuestros procesos de evaluación, que ese también es otro factor, no están todavía evidenciando que esta formación integral se esté dando en ciertos contextos. Entonces, es importante decir 3 puntos acerca como mensaje inicial a lo de la formación integral. Consideramos que las universidades tienen la formación sociohumanística muy de plano, muy limitada y no trasciende más allá, es de carácter instrumental y se quedan en la secundariedad, eso no trasciende más allá y creemos que
Un salto importante que tienen que hacer las universidades es realzar o retomar este componente y darle una gran importancia dentro de lo que es el plan de estudios y el currículo de un programa. Segundo, no se debe acabar el currículo cuando se agotan los programas o se agotan las asignaturas. Siempre debe haber una formación integral permanente y consideramos que el escenario de práctica como escenario, no como institución de educación superior, obviamente es como escenario, también representa un momento y un lugar para tener formación integral. Y allí vale la pena poner un punto también aquí a reflexionar a los escenarios, y es que será necesario entonces que los escenarios que van a estar comprometidos con la formación integral incluyan dentro de su misión o de su plataforma estratégica la formación integral. Tercero, promover la enseñanza por logros es un barómetro suficiente sin conseguir advertir en los ejercicios de autoevaluación que si bien los logros cualifican a los estudiantes en el marco de las distintas disciplinas, otras tareas sustantivas de la formación integral quedan desatendidas. Entonces aquí lo que toca mirar es realmente medir lo que corresponde a formación integral y qué es lo sustancial, qué es lo fundamental de la formación integral. Como pueden ver, uno pregunta y ellos contestan pues lo que consideran. Y eso es lógico en estos paneles, porque pues simple, es decir, siempre uno pregunta que si el modelo es o no coherente con lo que estamos haciendo, y entonces pues y uno puede tranquilamente sacar conclusiones. Esto era una pregunta general, pero vamos a lo específico. Doctora Olga Lucía, usted es la referente más visible de los hospitales públicos. ¿Existe de manera general una condición específica que les permita a ustedes como entidades públicas ejercer la docencia, prestar servicios a las universidades dentro del contexto de integralidad acorde con los currículos y las exigencias desde el plano académico? ¿O todo este componente de rentabilidad, autosostenibilidad y condicionantes que sin duda les exigen a ustedes otro tipo de desenlaces los limitan, o sin duda hay algunas excepciones al respecto? Bueno, como la pregunta es muy clara y concreta. Concreta es, ¿pueden los hospitales públicos en este país ser centros idóneos de práctica al tenor de las exigencias que les piden de autosostenibilidad y al mismo tiempo de rendimiento desde lo económico? Realmente no. O sea, nosotros podemos decir, gracias, la parte normativa… Doctora, es muy importante, esto, porque uno, dentro de las ofertas de servicios de los hospitales, uno debería tener eso. Ofrezco sala de cirugía, ofrezco consulta externa, ofrezco atención de tal, y ofrezco docencia, y eso debería estar en los presupuestos de los hospitales, doctora, como un elemento rentable, completo esto. ¿Es una entidad rentable para los hospitales públicos ser centros docentes? Lo decía ahora en la primera intervención, lamentablemente no hay centros de costos que diga realmente si eso es o no es rentable. Empíricamente podríamos decir que el posgrado es rentable, toda vez que una ayudantía a las 2 de la mañana de un interno, pues obviamente sale más económica que un profesional. Entonces, pero eso es claro, una de las cosas que hay que hacer. ¿Cuánto valen esos procesos? Y colocar realmente cifras claras para que queden estandarizadas. Gracias, Olga Lucía. Vamos sacando conclusiones sobre esto, porque justamente esto es como cuando a uno le dicen, es que el apellido le da a usted cierto valor, es que usted es, uno se pregunta en un país como este, si uno tiene apellido Lleras, ¿qué tiene que ser? Pues tiene que ser político. Entonces, como que hospital universitario le da a uno cierto valor, le da cierto componente de ganancia no tangible, que potencialmente se puede reflejar ahí, Luis Carlos, y ese es un problema de las instituciones, porque riñe de verdad la esencia como generador, ¿cierto? Como generador misional, con un componente que pareciera, Olga Lucía, que está por fuera de lo misional y que ustedes lo ajustan a partir de esas cosas. Es muy importante que tengamos esto, señora viceministra, porque yo sí veo un divorcio ahí. Cuando usted decía, señora viceministra, que nos hemos quedado cortos, nos hemos quedado recortos al respecto. Entonces,
Yo sí quisiera, doctora, en cabeza suya que nos dijera cuál es la proyección que dentro de esa vigilancia que existe para amparar, porque uno puede presentar muy bien un proyecto, un currículum y demás y se aprueba. ¿Cómo se hace esa auditoría, ese seguimiento para que esos currículums, para que esos componentes que piensan las universidades de verdad se ejecuten en la práctica, doctora? Yo quisiera conocerlos, sé que deben existir, pero ¿cómo se hace? Porque yo quisiera, dentro de ese proceso, volver a hacer otra pregunta aquí al doctor de la mesa. ¿Cómo se hace la proyección de la garantía de calidad? Bueno, cuando yo digo que nos quedamos cortos es porque efectivamente la evaluación de los escenarios de práctica, como la evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad, están explícitos en unos decretos que en sí mismos no dan cuenta de ese currículo invisible que te da la dimensión de la formación integral. Entonces, por supuesto, cuando nuestros pares académicos de las salas CONACES o el mismo Consejo Nacional de Acreditación o los funcionarios del Ministerio de Salud que visitan los escenarios de práctica para evaluar, ellos lo hacen con base en una serie de indicadores cuantitativos y con unas definiciones muy concretas, estandarizadas, que no dan la medida completa, ¿sí?, de esa integralidad de la formación. Entonces, por eso nosotros estamos en proceso de revisión. ¿Qué viene? Estamos revisando el 1295, estamos revisando cuáles son los instrumentos a través de los cuales se están evaluando esas condiciones, porque necesitamos afinar toda la batería de instrumentos para contar con elementos cuantitativos y cualitativos que nos permitan realmente atinar en el momento en que nosotros damos fe pública como garantes de la calidad en una oferta de un programa, para que ese escenario de práctica efectivamente sea un instrumento totalmente articulado al sistema educativo como un binomio, que así se ha concebido, un binomio indisoluble. Es decir, si el escenario de práctica no ofrece las plenas condiciones desde todo punto de vista para que el educando pueda desarrollar plenamente sus competencias, sus aptitudes, sus valores, pues entonces deberíamos tomar unas decisiones mucho más fuertes en ese sentido. Por otro lado, pues está la presión fuerte de poder ampliar la oferta del servicio. Y en escenarios como los que tenemos en este momento, pues uno podría concluir a priori, bueno, simplemente no se abre un solo programa más, no se autoriza un solo escenario más, porque simplemente no estamos en capacidad de ofrecer, tanto en el escenario de formación como en el escenario de la práctica misma, ¿sí?, un todo integral e indisoluble con plenas garantías de calidad. Eso lo vamos a hacer. Ok, doctor. Cuando uno se sienta 2 veces a hablar de lo mismo, se vuelve experto en un país como este. Y por eso los médicos siempre hemos dicho que hay como una especie de divorcio entre lo que necesita el sistema y los modelos educativos. Incluso en algunas discusiones uno decía que la Ley 30 fue quizás uno de los principales, esto es opinión que he recogido por ahí, no sé si alguien está de acuerdo o no, atentó contra la calidad de la educación médica, de la formación del recurso en salud. ¿Cómo se concilia eso, Luis Carlos, desde el ministerio, las necesidades del recurso humano con la oferta desde el sector educativo, y cómo ustedes desde allá tratan más o menos de armonizar algo que parece en ocasiones con vertientes completamente distintas? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que reconocer que hubo una confianza excesiva
en que dos normas que fueron paralelas, hermanas, la Ley 30 y la Ley 100, de alguna manera iban a generar una dinámica en la cual los diferentes agentes y actores que participan tanto en el sistema educativo como en el sistema de salud, iban a actuar con base, digamos, como en unos incentivos que les llevaría a tomar las mejores decisiones frente a la calidad de la educación y frente a las necesidades del sistema de salud. Confianza que finalmente no se vio reflejada en unos hechos que así permitieran reconocerlo, todo lo contrario, digamos, la dinámica que se generó fue de alguna forma unas relaciones un poco descontroladas, desarticuladas, donde cada quien de alguna manera buscaba incrementar la oferta y de esa oferta sacar de alguna manera algún beneficio en este caso no les voy a poner un adjetivo de si son buenos o malos, pero buscaban un beneficio, digamos, para las instituciones. Y ahí, de alguna manera, el relacionamiento entre el sector salud, las instituciones y las necesidades del sector salud, con las respuestas del sector educativo, de alguna manera se fueron diluyendo y se fueron metiendo más en una relación casi que comercial de necesidades coyunturales y se perdió un poco, digamos, eso que hoy estamos tratando de rescatar de unas sociedades de largo plazo fundadas en una concepción homogénea sobre lo que son los procesos de formación alrededor de las necesidades de salud. Y lo digo claramente, hoy día realmente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación estamos preocupados, pero también estamos actuando en consecuencia porque nos estamos estrenando, entre otras cosas, señora viceministra, con algo que se llama la evaluación de la pertinencia de los programas. Que nos gusta. Pertinencia que nos pone en unos nuevos aprietos que hace unos 2, 3 años tuvimos con una cosa, doctor Francisco, que se llamó el decreto 2376, donde exigimos la firma de unos convenios de por lo menos 10 años entre universidades y escenarios de práctica que garantizaran justamente que eso no estuviera al vaivén de las necesidades y de los cambios políticos, por ejemplo, en las regiones, de las gerencias en los hospitales. Eso fue durísimo, nos criticaron porque pusimos a las entidades pero ahí vamos. Entonces, venimos de un escenario bastante complejo, bastante desordenado, con bastantes dificultades, tratando de organizar donde todos en este momento, digamos, sufrimos las consecuencias, pero también vemos que los beneficios están dando. Lo sabemos, Luis Carlos, y sin duda estos son los escenarios. Yo quisiera, doctor Pulido, hacerle una pregunta muy concreta. Obviamente en este escenario uno no puede decir que hay demasiadas facultades de medicina, que más faltaba. Son las que son hasta hoy. Y lo que necesitamos son facultades buenas. Que sean excelentes? ¿Cómo se concilia, doctor Pulido, desde una facultad de medicina, la práctica para que eso que nosotros llamamos escuela, sin duda se proyecte naturalmente y quede como una marca esencial en el graduado? ¿Eso es posible en un estado de cosas como el que usted ve, por lo menos? Yo le iba a preguntar, doctor Francisco, su carácter de moderador, ¿no? Entiendo entonces que no hay en Colombia una normativa clara que me indique las funciones, las responsabilidades y los logros que yo quiero de esos estudios en los diferentes sitios de práctica médica, llámese hospitales universitarios oficiales o hospitales privados. No hay, ¿verdad? No hay una normativa. Sí hay. Existe la normativa, el proceso, y obviamente que fue lo que más o menos queda en el ambiente. Existe la doctora, excelente. Entonces, la hay y no la hay, está apareciendo. Está ahí. La hay, pero... ¿Ah? Claro. Bueno, no, doctora, está bien, muy buena política, me contesta bien como política, excelente. Ahora, la pregunta que me hace el doctor Francisco, ¿en otros países qué ha pasado? Lo mismo, la misma confusión. Entonces, lo que pasa es que se están estableciendo unas normativas claras para el trabajo en los hospitales públicos y también en los privados a nivel de pregrado, con unos sílabos, con unos programas que me dicen, esto es lo que usted va a aprender, señor estudiante, o señorita estudiante, señor estudiante, y esto es lo que yo necesito en mi sistema de salud. Esto. Y también esa normativa va a un programa que es de medicina hospitalaria, que se está estableciendo como tal, y esto es más
más claro en hospitales privados, y donde más se ha desarrollado últimamente es en Brasil. Y la Asociación Brasileña de Educación Médica, COFRADE de ASCOFAME, puede dar parte, puede ser interesante comparar notas. Pero esa es la respuesta. Gracias, doctor Pulido. Hay una cosa importante y es que llama la atención, yo no sé, me llama a mí la atención, que como todos los centros de práctica están insertos en el sistema de salud, a veces le queda a uno, si cuando uno aprende, está justamente actuando con base en lo que necesita el sistema y no con base en lo que yo aprendí. Eso es una cosa importante. A mí en la escuela me dicen, pero en el hospital me dicen las cosas hay que hacerlas así. Entonces, eso, ¿cómo se ve desde las facultades de medicina? Es decir, un decano dice, yo quería sacar este producto, este sujeto, este profesional, y tengo este. ¿Sí es coherente eso o hay unas diferencias grandes condicionadas justamente por estos centros de práctica y después sí empezamos a lo que vinimos? Así como contestó la doctora Olga, digo, no es coherente. Y no es coherente, doctor, porque nosotros en nuestras facultades indudablemente pues intentamos hacerlo de una manera integral, aunque sí tenemos las fallas y tenemos que hacer los ajustes que se han planteado todo el tiempo desde ayer con la integralidad, etc. Pero cuando nuestros estudiantes se tienen que enfrentar al sistema real, ahí viene el gran problema y la gran frustración. Incluso, yo le hago una pregunta, o le devuelvo. ¿Es realmente productivo para el sistema tener un recurso humano bien formado, con buena capacidad resolutiva, por ejemplo? ¿Sí? Que es algo pues que en lo que nuestros médicos, entre comillas, llamamos generales, ¿cierto? Lo hemos dicho todo el tiempo, terminan volviéndose remitidores, etcétera, a otros niveles. Casi el nivel 2 se acabó, casi se vuelve el nivel 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos formando nosotros? En la escuela les estamos dando una serie de expectativas incluso, y en la realidad cuando llegan a estos centros, a estas IPS generalmente, y estos centros donde se presta pues ya la asistencia, etcétera, nuestros estudiantes están realmente abocados a tener que trabajar en las condiciones que el sistema les está imponiendo. No, gracias, doctor. Hace algunos años a uno le preguntaban, ¿usted es médico de dónde? Y uno sacaba pecho, siempre saca pecho por doctor. Soy formado en tal universidad. Existía la escuela, cuando había pocas facultades de medicina, cuando había hospitales universitarios cualificados dentro de casi dentro de unas características especiales. Hoy en día siguen existiendo algunos, sin duda. Pero podría uno decir que hoy en día no es, con base en lo que ustedes dicen, hoy en día los médicos no se forman en las escuelas, sino básicamente es, ¿a usted quién lo formó? El sistema de salud, o me formó el sistema hospitalario. ¿Podría uno decir eso, con todo respeto, desde el plano práctico, dejando de lado toda la integralidad y los currículos ocultos, y todo eso es otra cosa? En la práctica uno lo forma el sistema hospitalario. ¿Estoy mal? En la práctica. Estamos hablando en la práctica. Práctica clínica. Doctor, perdóneme. No, podríamos, es una parte importante dentro de la formación, uno podría decir, o si no, entonces, perdónenme que tome partido, entonces, si no fuera importante, pues entonces, sencillamente los hospitales universitarios no se necesitarían, y entonces simplemente quedémonos en la teoría, estoy hablando en la práctica, eso es muy importante, porque hay docentes y demás. Entonces, la pregunta que sigue es, esa relación de escuela con un hospital que presta, es decir, ¿se puede conciliar el hospital que recibe múltiples escuelas y se puede garantizar la formación de escuela? Yo pregunto eso para ustedes que son los expertos y entonces empezamos por usted, Olga Lucía. Bueno,
Bueno, definitivamente garantizar la formación de escuela cuando confluyen diferentes facultades a una misma institución es muy difícil. Y es difícil cuando incluso los mismos escenarios de práctica, hablo obviamente por lo público, no tienen una infraestructura para un volumen, digámoslo así, importante, digámoslo así, de estudiantes. Me voy a permitir, qué pena que me salga del libreto, pero yo sí quisiera de pronto volver un poquito a lo que dijeron, porque hay un tema que me preocupa mucho, y es, desde el punto de vista normativo, nosotros diríamos que tenemos todas las condiciones para un muy buen hospital universitario, normativamente, que hay cosas para ajustar, sí, pero si no hay esa organización adecuada desde el Ministerio de Salud para revisar cómo están funcionando los hospitales de acuerdo a su entorno, en donde la mayoría están en riesgo alto, en donde no hay pago efectivo por la forma en que contratan precisamente los hospitales universitarios por parte de las EPS, esa parte normativa jamás va a permitir que se cumpla la norma. Y si se va por el otro lado a revisar qué es lo que en este momento está pasando, lo que vamos a generar es una gran crisis en donde no va a haber sitios de práctica, que de hecho ya en este momento está ocurriendo en algunas ciudades, como le dice el doctor, en ciudades pequeñas. Señora viceministra, usted quería decir algo. Sí, a mí me parece que el asunto se está orientando hacia un escenario muy apocalíptico que realmente no, o sea, hay de todo, ya lo decía el doctor Luis Carlos, que en la evaluación, o sea, hay modelos. No es apocalíptico, doctora, ni más faltaba, ya es apocalíptico. Ya estamos en crisis. Bueno, pero aquí están las facultades. Para eso están las facultades que representantes de los hospitales, para eso para eso son estos foros, señora viceministra, y obviamente son espacios académicos en donde podemos decirlo, pero no son apocalípticos, estamos en una realidad. Pero también, permítanme, se ha mencionado la ley 30, se ha mencionado la ley 100. Se trata de que haya un desarrollo armonioso entre los espacios de formación y el sector educativo y el sector salud, también con unas metas y unos desafíos de crecimiento en términos de cobertura y en términos de calidad. Digamos que ambas leyes de alguna manera en su momento fueron leyes disruptivas, es decir, marcaron un cambio en la orientación del desarrollo del sector para ampliar las oportunidades de acceso a muchos colombianos y colombianas que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad de acceder a unos servicios básicos. Entonces, por supuesto, como ya también se ha dicho, en el desarrollo de ambas leyes ha habido muchas dificultades y ha habido aspectos positivos que rescatar y aspectos negativos que este tipo de foros nos permiten valorar para hacer los ajustes necesarios y más en el ámbito de una comunidad académica tener la capacidad de autorreflexión sobre la acción que nosotros mismos hemos de una u otra manera propiciado y actuado en los distintos escenarios donde nos ha tocado desenvolvernos. En este momento hemos llegado a un punto, por supuesto, de recoger velas en ciertos aspectos y por eso la nueva normatividad sobre hospitales universitarios, la nueva normatividad sobre la valoración de la pertinencia, la revisión que estamos haciendo y que creo que nos va a posibilitar, y por eso digo, apocalíptico, sí, hay muchísimas dificultades, claro, pero también somos nosotros los responsables de poner los nuevos medios para que el nuevo desarrollo, la nueva etapa de desarrollo, donde tenemos que llevar educación al 100% de la población colombiana y tenemos que llevar educación al 100% de la educación colombiana, pues pueda lograr ese nuevo escenario que necesitamos. Perfecto, ¿no? Doctora, y ese escenario a futuro me parece, y para eso son estos foros, sin duda. Y hay modelos donde podemos demostrar que sí es posible. O
sea, pero podemos... no es posible en algunos escenarios, pero sí Claro. es posible y se demuestra en otros, por Claro. lo tanto tenemos que propender porque la mayoría Claro, sea doctora, pero, como sí es posible. pero obviamente aquí estamos entre casa y naturalmente podemos hablar con tranquilidad y sin duda los invitados internacionales van a dejar la ropita aquí sucia también, o ellos no van a salir a contar, pero yo sí quiero contar alguna cosa. Aquí el sistema educativo en Colombia es crítico. Y las pruebas PISA y todas esas cosas que dicen los medios, y yo sé por qué yo tengo que creerle a algún medio, eso es cierto, eso está crítico. Entonces, desde la primaria venimos mal formados y no sé qué. Pero yo dije algo y allá y ustedes dijeron, no, que la formación de nosotros, de una o de otra forma, hablo de los médicos y el recurso humano, de una o de otra forma está marcada de manera esencial por los hospitales y los centros de práctica, y algunos dijeron, no, hay escuela. Yo hice la pregunta porque después de una conclusión, allá me dijeron que no, que sigue permeando la escuela, que el hospital, etcétera, y entonces la pregunta que yo quería hacerme es, ¿de dónde salió? ¿Será que sí es posible, pregunto yo, formar, no en el pregrado, sino especialistas sin facultades de medicina? Pregunto yo, Luis Carlos. Ustedes dijeron que no, pero allá había propuestas que decían que sí. No, pues no, en este momento, más allá, no son iguales, pero estamos hablando de manera genérica y eso es muy importante. Como tampoco todos los hospitales son iguales. La posibilidad de formar especialistas sin una facultad de medicina de base. Esa es la pregunta. Hoy día hay que hablar dos cosas. Desde el punto de vista del sistema educativo, hoy hay esa posibilidad de arrancar ofreciendo programas de especialidades médicas sin contar previamente con una facultad de medicina. Desde el punto de vista, digamos, de la historia del desarrollo de la formación en medicina, digamos que eso también ha sido una realidad que se da en muchos países europeos, norteamericanos, digamos, en Colombia son contados los son contados, pero ¿a qué voy yo? O sea, hay una clara diferenciación entre la formación de un médico de programa y la formación de un médico especialista. La formación del médico, obviamente, por eso es tan alto el componente, digamos, teórico, académico, conceptual que se da en la formación de un médico en su pregrado. Por eso gran parte de la formación, digamos, transcurre en las aulas, en los laboratorios, en temas de investigación, etcétera. Cuando ya pasamos a una especialidad, más del 90% se da al interior, digamos, de una institución de salud. Esto no quiere decir, y nosotros desde los dos ministerios lo hemos dicho, consideramos hoy que siempre debe haber, digamos, una fundamentación académica, pedagógica, digamos, casi que una escuela detrás de cualquier proceso de formación, pregrado y posgrado. Y quería compartirles algo. O sea, hay cosas de pronto que nos indican que la realidad es como variadita. Vea, hasta el año antepasado Colombia llegó a ocupar, es un indicador que tiene diferentes lecturas, los médicos colombianos llegaron a ocupar el primer lugar en las pruebas MIR que realizaba España. También de la península ibérica, una delegación de Portugal exclusivamente vino a pedirnos médicos acá de Colombia porque tienen desde allá la lectura que los médicos colombianos en el plano latinoamericano, digamos, tienen unas competencias muy buenas, incluso que lo llevaban para hacer atención primaria en salud cuando nosotros ni siquiera teníamos esa historia de formación, pero ellos veían en nuestros médicos una buena posibilidad. Si vamos a ver también la cantidad de médicos que van a Estados Unidos y Canadá y que logran engancharse al sistema educativo, al sistema de salud allá, digamos, nos da unos buenos indicadores. Insisto, eso es parte de la realidad buena, de lo positivo, pero también tenemos programas que hoy día tienen problemas en calidad, tienen problemas de pertinencia, tienen unos escenarios de práctica inadecuados. Pero solo quiero llamar la atención sobre eso. Yo también considero que no es un tema apocalíptico, considero que hay cosas buenas. 8 hospitales que hoy están solicitando su acreditación como hospital universitario, 30 instituciones acreditadas en salud, con un gran número que está buscando. O sea, hay muchas cosas ahí para rescatar, pero obviamente tenemos hospitales como el
Hospital Universitario del Valle, el Hospital Universitario de Santander, con Claro, unos problemas hay financieros gravísimos hay que muchos y ojalá fueran todos, y eso es muy importante. Hay médicos buenísimos, pero también hay médicos muy malos. Hay facultades muy buenas y también hay facultades muy malas, y lo mismo pasa con los hospitales. Y justamente lo que quisiéramos tener es un estándar, un mínimo que garantizara una calidad básica y de ahí para adelante fuera un elemento sobreagregado que no condicionara de ninguna manera el desenlace. Eso es muy importante. Es decir, que la calidad no sea un precio que naturalmente se pague justamente con mala atención y naturalmente con indicadores de salud. Eso sería muy bueno, pero conocemos, Luis Carlos, de su trabajo y naturalmente lo apoyamos siempre en ese sentido. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Hablemos de los docentes. Eso es muy importante. ¿Cuál debe ser la característica, no solamente, y las condiciones de un docente en un centro de práctica hospitalario, bien sea público o privado? Características mínimas. Y empecemos por acá. Bueno, desde lo que se conoce del 1295 hay una serie de características allí referidas al núcleo de docentes que apoyan las diferentes funciones sustantivas de la universidad. Pero obviamente ahí hay un aspecto importante que se ha venido viendo en la realidad, y es que es poco lo que se puede evidenciar acerca de la pertenencia del docente frente a lo que desarrolla en su actividad asistencial y docente en el escenario de práctica, debido a la diferente modalidad que existe de contratación en las universidades y a la vinculación de estos docentes y a las figuras que muy ingeniosamente se han inventado para poder que estos docentes puedan estar en diferentes sitios de práctica, tratando de minimizar el impacto de lo que implica tener ese compromiso real de la formación. En este caso uno puede evidenciar que un docente asistencial puede estar en supervisión con un estudiante en práctica, y en la próxima rotación hay otro, y en la próxima rotación hay otro, en diferentes modalidades, y el estudiante nunca va a conocer realmente cuál es su identidad o su modelo a seguir, porque tiene una gran rotación de personas alrededor de su formación, lo cual obviamente tiene unas implicaciones muy claras en sus perfiles, en su desarrollo integral, en su formación, y obviamente aquí tiene un gran componente la pertenencia. Sobre esto hemos hecho varios análisis, la sala ha conceptuado en varios programas, pero nos quedamos cortos todavía en regular esa manera de vincular estos docentes con formación pedagógica, con una relación interprofesional, capacidad de comunicarse y trabajar en equipo para trabajar con otros profesionales de la salud, tener la capacidad también de la didáctica y la pedagogía. Entonces, sobre ese punto es lo más importante. Señor decano, ¿las facultades garantizan eso o a veces nos recostamos en el profesional allá del hospital? Ya que está allá hay un cirujano como bueno que sirva de profesor. A ver, nosotros como facultades sí tenemos que aclarar algo. La calidad, y nunca nos ha dado miedo con eso, y la señora viceministra lo sabe, para nosotros es innegociable. A nosotros no nos da miedo generalmente para nada que vayan y nos evalúen, etcétera. Para nosotros nunca ha sido un temor. Nosotros creemos y propendemos siempre por la calidad. Y en eso básicamente está la gente, ¿sí?, que está impartiendo la educación. La universidad está comprometida con docentes de calidad. Lo que pasa es que el sistema, nuevamente volvamos, de alguna manera nos lleva, nos hace casi sufrir, ¿sí?, la deformación de la formación de nuestros estudiantes a través de varios docentes cuando están en determinados escenarios donde esas personas están comprometidas con de todo menos con la docencia. Que uno lo ve frecuentemente, y entonces cuando mencionan aquí los decretos yo me quedo pensando, sí, todo está muy bien, pero es que la vocación docente no depende de un decreto, depende de una actitud, depende de un compromiso, ahí sí digámoslo, de un currículo oculto positivo, ¿sí? Tristemente, y ayer lo comentábamos aquí, ¿cuántas veces el estudiante va y le dice al decano o al director del programa, doctor, estaba en el servicio de urgencia y
y tuve cualquier inquietud y me le acerqué a uno de los doctores, que los estudiantes lo ven de alguna manera como docentes, y el doctor simplemente me dijo, ay, que ahora no tengo tiempo y es que yo no trabajo con la universidad. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo hace la universidad para garantizar de alguna manera una buena calidad en esas personas que están apoyando la docencia? En un hospital que se supone, hoy en día universitario ya no lo es, sino que tenga vocación de universitario, porque tiene que cumplir pues ya con el decreto, o sea, escenarios, docencia, servicio. ¿Cómo hacemos nosotros para garantizar eso con esos personajes? Yo les digo, pues nosotros de alguna manera, por ejemplo, los comprometemos y los recogemos con una figura que se llama docente ad honorem de la universidad, y les vamos garantizando una formación, etcétera, dentro de su escalafón, ¿no? Pero definitivamente, doctor, ese compromiso, esa formación personal, ese compromiso con la academia, ese compromiso con la capacidad de trabajar en equipo, etcétera, etcétera, tiene que ver mucho también con la actitud individual de cada cual. Doctor, antes de continuar, por favor, la directiva de la organización determinó que nos quedan 10 minutos para finalizar, pero en caso de que el doctor Fernández lo considere, puede extender hasta la 1 la entrevista, hasta la 1. O sea que nos quedarían 25 minutos. 25 minutos hasta la 1. Entonces hagamos una cosa, nos quedan 10 minutos aquí y de manera ordenada vamos a ceder unos minutos para que ustedes hagan las preguntas. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, continuamos, señora viceministra. Bueno, con relación a al cuerpo profesoral que, como les decía al inicio de mi intervención, a mí es lo más importante. Las facultades de educación deberían garantizar un núcleo de profesores mínimo, básico, en cada uno de los escenarios de práctica, que sean esas bisagras, esos puentes entre la institución de educación superior, la facultad, sus valores, sus principios, su orientación pedagógica y su impronta que ayude a desarrollar esa identidad. Y ojalá realmente se dé en la práctica como tal, para que no se den esas situaciones. Uno puede convivir con multiplicidad de temperamentos y características propias de muchos profesores, pero tiene que haber un lazo permanente, continuo, consistente entre el escenario de práctica y la facultad. Por eso sería, de hecho, no admisible que las facultades sigan manteniendo a los muchachos sueltos, sin ningún tipo de acompañamiento, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de observancia sobre lo que está pasando en el día a día en cada uno de esos momentos, que son los momentos de verdad en que los estudiantes están recibiendo algún tipo de orientación por parte de un médico en cualquiera de las especialidades. Claro. Así es. ¿Cómo debe ser un docente que forme recurso humano? ¿Un buen práctico o, bueno, cómo equilibrar la parte profesional y las habilidades como profesional y las habilidades como docente? I think there'd be agreement, and we could ask the students, on what a good teacher is. The kind of skills they keep up, they're willing to communicate, they understand what's expected of the student and help that student achieve it. It's not very complicated. But what is complicated is making sure that everyone within the organization, from the university side and the health system side, accept that. And the thing about medical education is it's workplace learning. Students learn basics at the university, but they apply it in the clinical setting. And the disconnect between what they learn and what they see, or what they think they see, or the ability they have to apply what they've learned, is the real problem. And so what are the abilities to communicate, to accept what
everybody agrees is going to lead to a good graduate, because that graduate is going to be the physician who works in the health system. And so it's everybody's benefit to make sure that that person is well prepared and that that environment that they're in really supports their learning, and that means that the physicians who are there are practicing the best standard of care and are demonstrating that best standard of care to the students. Sounds simple? Not simple. But it's really the only way to make sure that the outcome, which is the good graduate, who then can be a good physician, is really going to work. Luis Carlos. Bien. Digamos que es una situación que es bien compleja, digamos que es muy difícil pues encontrar en una sola persona esa conjunción de habilidades y de competencias que le permita ser un muy buen médico desde lo clínico y un muy buen docente. Pero digamos que hoy día incluso se está trabajando el tema desde antes. Y hay una responsabilidad grande de las universidades, porque las universidades deberían ser más cuidadosas con el perfil de ingreso de quienes van a estudiar enfermería, medicina, porque no basta con mirar las capacidades, digamos, del intelecto de la persona, sino que debe haber de entrada también como una actitud frente a esa responsabilidad social que implica ser, por ejemplo, médico, que incluye no solamente habilidades, digamos, en lo clínico, en lo quirúrgico, sino también habilidades, por ejemplo, comunicativas. Creo que una de las dificultades más grandes que se reflejan, por ejemplo, en la satisfacción de los pacientes cuando van a una institución de salud, es que no encuentran una persona que realmente los esté mirando a los ojos, los esté escuchando, entienda qué es lo que le quieren decir y después también le expliquen de una manera clara qué es lo que le está pasando a él y qué es lo que debe hacer en su casa. Incluso, digamos, en las zonas rurales hay dificultades muy grandes, por ejemplo, cuando se explica el tratamiento, cuando se explica la fórmula donde dan unos medicamentos, que hay que decirle muy claramente cómo es que se los debe tomar, a qué hora, bajo qué condiciones, etc. Entonces, digamos, las habilidades, algunas habilidades, por ejemplo, las comunicativas, sobre las que hacía énfasis la doctora, son bastante importantes, no solamente para el docente, sino para el propio profesional, y eso debemos ponerle atención desde el momento. Hay un documento de Canadá donde justamente se habla cuáles son esas capacidades, competencias que debería tener un profesional. Y solo una partecita habla de las habilidades clínicas, de resto habla de la capacidad de comunicarse, de trabajar en equipo, de aprender, de investigar, etc. Entonces digamos que hoy día es una tendencia mundial en educación en salud y particularmente en educación médica. Ojo, que sí, el siglo pasado fue un siglo pues de grandes logros en materia científica, en materia técnica, en el área médica, pero resulta que esos grandes logros solo llegaron a una parte muy pequeña de la población mundial. Claro. ¿Cómo hacemos para transformar eso? Desde la educación. Gracias, Luis Carlos. Profesor Pin, ¿cómo debe ser un docente? Uno hace preguntas que parecen una perogrullada, pues debe ser un muy buen profesional con unas habilidades docentes buenísimas y que aparte de eso le paguen bien. O sea, uno podría decir ahí sencillito, la pregunta es si sí o si no, pero volvamos otra vez, ¿cuál debe ser el docente ideal en un proceso, en un sistema que naturalmente tiene que referenciarse desde el plano oficial, desde el plano práctico y naturalmente metido dentro de lo que son los sistemas de salud? Francisco, que esté comprometido, obviamente, con la institución en la cual trabaja, pero que esté comprometido con los conocimientos que está desarrollando, que está impartiendo, y que tenga un sentido de pertenencia con la institución. Y por eso es que los estándares de acreditación de las escuelas de medicina, el tema de la evaluación del faculty, de los profesores, es crítico. No es solamente el gobierno, la institución, el decano, entonces no, mire, los profesores, que son los que realmente son los motores de la institución. Y de ahí viene también el otro aspecto, no solamente la evaluación de las instituciones, que Bárbara Falsanqui lo mencionaba muy bien, lo tiene del CMI, es también la evaluación del graduado, las capacidades, las competencias que tiene el graduado. Y uno de los puntos que los propios graduados evalúan es el profesorado que les dio los conocimientos y cómo fue este asunto. Y si están, la pregunta que yo le haría también al señor moderador, ¿no? ¿Usted está contento con el profesorado de las escuelas de medicina en el Colombia que imparten la enseñanza en los hospitales? No, ¿verdad? Ninguno estamos en Venezuela, en Brasil, y eso es un tema
un tema básico, un tema que se está revisando. Pero yo veo esto como esta ventana, esta apertura de discutir esta cosa en esta forma, como una tremenda oportunidad para poner el dedo sobre la llaga. Mire, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que es realmente la primera pregunta que uno le hacen a la universidad. Mire, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Y dependiendo de esa primera pregunta, entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuál va a ser su...? Que yo creo que el tema es crucial. Y para las escuelas, para las asociaciones de escuelas de medicina, COFAM entre ellas, mire, eso es un tópico vital que me lleva a producir elementos de presión para que se apliquen o se desarrollen las mejores políticas de salud. Gracias. ¿Qué docentes quisieras tú en tus hospitales? Yo creo que hay moción de suficiente ilustración. Yo solamente agregaría que para garantizar esa integralidad y sobre todo esa unión, o sea, en la docencia, tanto de los profesionales que están aparentemente exclusivamente en la prestación del servicio versus los que están solo en la docencia, debe existir realmente casi que un contrato tripartita, en donde la universidad prácticamente de la capacitación a todos los profesionales del hospital y viceversa para que realmente se hable un mismo idioma. Perfecto. Terminamos aquí con una sola frase de cada uno. Todos, si a uno le preguntan que pues simplemente queremos una formación con calidad que naturalmente responda a las necesidades del sector, que tanto las facultades como los hospitales tengan una coherencia, una articulación lo suficientemente armónica, que tanto los resultados en docencia y naturalmente en formación y por ende también en la práctica sean los mejores y que sin duda todos estos componentes normativos se lleven a la práctica. Podría ser como la conclusión aquí que uno diría en esencia que es simplemente con una sola frase, porque no va a ser sino una sola, ¿sí? ¿Qué pediría, qué habría que hacer como a manera de conclusión desde la óptica de los hospitales públicos? Y empezamos por allá, una sola frase para darle espacio al auditorio, Olga Lucía. Que se dieran las condiciones para el cumplimiento de la norma acorde con la realidad en este momento del sector salud. Que las normas se cumplan de acuerdo a la realidad. Luis Carlos. Responsabilidad, autorregulación y compromiso por todos quienes estamos en este proceso. Que nos hablemos y que naturalmente pensemos justamente en colectivo. Una frase que usted nos pudiera decir como recomendación justamente para que todos estos procesos tengan, pues, sin duda, un buen camino. Sit down together, both sectors, and decide what you want to accomplish. Thank you. Thank you. Señora viceministra, usted, bueno. Sentados en la misma mesa, siguiendo la línea de la profesora, sentados en la misma mesa, trabajar por educación y salud como derechos de todos y no como bien transable. Es un asunto de humanidad. Y desde la óptica oficial uno quisiera que independientemente de a quién elijan, que hubiera continuidad. Profesor. Bueno, compartir claramente dentro de la misión de cada uno de los escenarios, compartir claramente ese punto en la misión. El compromiso de que lo pedagógico, la educación en estos escenarios forman parte de la misión institucional y comunitaria. De ahí en adelante hay que cumplirlo. Ya está esa relatoría ahí como un compromiso que naturalmente queda pues casi firmado con fuego. Doctor. La labor es entrar a reconocer la amplia diversidad de las instituciones, reconocerlas en su propia identidad y sobre su base hacer una justa y equitativa evaluación. Este 1295 debe transformarse a un reconocer las instituciones desde su misión, desde sus propósitos y con base en eso hacer una evaluación mucho más integral. Ese es el acercamiento. Gracias, doctor. Los modelos docencia-servicio darían para un foro absolutamente grande, un foro solo en este tema. Este panel, pues, sin duda, simplemente deja esto como un entremés. De manera... Gracias, doctor Fernández. Yo sí. Entonces, doctor, si usted es tan amable, vamos a poner solamente dos condiciones. Son, de pronto, intervenciones que no sobrepasen el minuto y si es, si acaso, una pregunta para alguna, de manera específica para los panelistas.
Si usted, por favor, da la palabra desde Sí, yo la mesa quisiera aclarar dos cosas. Hablamos de institución. Hay dos tipos de institución, la institución académica y la institución asistencial. Una u otra tiene que tener una organización administrativa, contar con todos los elementos necesarios para la enseñanza y en la académica para la investigación y para esto. Y en la institucional también contar con todo esto y tener los suficientes registros que ya cumplan las normas y reglamentos de un buen funcionamiento. En relación al docente, yo creo que es un personal que tiene que tener acreditación profesional y de especialista, niveles de formación, experiencia profesional, excelencia científica, ética, moral y humanística. Muy buen punto de llegada, doctor, y entonces tenemos que partir de donde estamos para llegar hasta allá, sin duda. Entonces, a ver, empecemos, por favor, vamos a controlar con el tiempo, empezamos por acá, por favor. Sí, el hecho de que hayan levantado la hora de la mano desde que empezó el panel no garantiza que ese es el primero. Entonces, doctor, bienvenido, muy corto, por favor. Buenas, mi nombre es Antonio Aparicio, soy interno del Hospital de Caldas, soy estudiante de la Universidad de Caldas y soy el vocal de Educación Médica Nacional de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, ACOME. Cuando estuve escuchando los comentarios de cada uno de ustedes, llegué a 3 conclusiones y llegué a 3 decisiones que siempre he creído. La primera es que el profesor no debe ser un profesor, sino que tiene que tener la categoría de maestro. Tiene que ser esa persona que una lo profesional con lo educacional. O sea, tiene que ser esa persona que se educó claramente y que se aprendió a ser educador, pero que además de eso quiere educar. Porque es que no es solo yo estudié, sino que yo quiero ser maestro. Eso es lo más importante para poder garantizar una buena educación. La segunda parte es las facultades. Las facultades no están ofreciendo ni haciendo seguimiento de estos maestros. Y muchas veces los estudiantes les da miedo acusar al maestro o decir tal cosa al maestro porque es que él tiene tiene el sartén por el mango. Entonces, las facultades tienen que garantizar es al estudiante, no proteger al maestro. O sea, la protección tiene que ser hacia el estudiante, para que cuando el estudiante denuncie, pues obvio, no es lo mismo que denuncie un solo estudiante que denuncien 35, ¿verdad? Entonces, eso tiene que garantizarse. La tercera parte es, yo creo que… ¿Cuántos puntos tiene, Doc? 4. Okay. Rápido, profe. Listo. La tercera parte es lo de hospital universitario. El hospital universitario tiene que ser, o sea, es imposible que el hospital universitario tenga médicos que no enseñen, que no quieran enseñar. Porque es que si yo estoy en un hospital universitario, tengo que garantizar que todos los médicos dentro del hospital trabajen como maestros, ¿verdad? Y la última parte que quiero decir es que los hospitales formadores de especialistas, bajo mi visión, el punto actual, son casi imposibles de generar. ¿Por qué? Y lo digo por una razón, y es que usted se imagina un hospital donde tiene un médico que es gratuito, lo pongo a trabajar todas las horas que quiera, porque es que no me interesa, o sea, yo lo que necesito es que me trabaje, mientras que lo tengo como facultad, necesito que la facultad decide, trabaja tanto tiempo y va y estudia tanto tiempo. Y eso es lo relevante en la educación como formadores de especialistas. Gracias, doctor. Doctor Camilo. Doctor Camilo, recordamos el tiempo, por favor. Cuando uno se viene hacia adelante, trae discurso. No, yo nunca hablo largo, no me preocupe por eso. Yo soy Camilo Osorio Barker, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, en el departamento de Cundinamarca. En los 12 años largos que llevo en la decanatura, me ha tocado por lo menos 4 o 5 foros como este donde se habla de docencia-servicio. Y sigue siendo el problema absolutamente igual. Definitivamente cuando se siente que uno está como negociando con una contraparte antagónica, como sucede actualmente, pues nunca vamos a tener como un acuerdo sobre las cuestiones fundamentales. Por lo tanto, en ese momento, en cualquier actividad humana que uno siente que está completamente distante del otro, lo primero es hacer una definición de conceptos.
que yo creo que es donde no estamos de acuerdo, y hay muchos conceptos que se han planteado hoy muy buenos, pero otros donde yo no estoy de acuerdo. Primero, contrato tripartita, dos partes, lo que sea. Esto no es un contrato, el contrato es la conclusión de una relación que tiene que ser lo que fundamente el asunto. Segundo, centros de práctica o centros de entrenamiento, no, lo dijeron ahora y hay que ponerle ese nombre, centros de coformación de los muchachos, de pregrado, de posgrado. Tercero, docentes, no son docentes, son profesores, con todas las de la ley, no tiene que ser una cosa distinta. Un centro de entrenamiento es simplemente donde se le entrena a alguien para un deporte o alguna cosa, esto es un centro de formación con profesores que están involucrados en este asunto. Por lo tanto, tenemos que ser una sola cosa el hospital y la universidad, no aliados, ni siquiera que trabajemos simplemente juntos, sino que tenemos que llegar a una cosa que yo llamo como una especie de monogamia relativa, donde exista una relación directa con un solo proyecto entre el hospital, sea público o privado, y la universidad. Por lo tanto, no puede haber un popurrí formativo, como es lo que hoy sucede, donde hay 1000 universidades, donde hay 1000 conceptos diferentes que muchas veces se enfrentan porque una universidad tiene un programa completamente distinto al otro. Tenemos que tener un hospital que sea base, pero que entienda que no es una relación docencia-servicio, es una relación academia-asistencia que es mucho más amplio que eso. Con el doctor Ortiz, con el que comparto la mayoría de las cosas, dijo una cosa que no me convence y es que la docencia no puede afectar la asistencia. Claro que la tiene que afectar. Exacto. Tiene que afectarla, tiene que afectarla, si no, ¿para qué? Entonces tiene que afectarla positivamente. Y la universidad sí tiene la obligación de formar a los profesores que están en los hospitales. Concebir un profesor universitario, sea de la parte puramente del aula o sea del hospital, sin formación como docente, es indudablemente un exabrupto. Tenemos entonces que trabajar juntos, como nos decía la doctora, sentaditos en la misma mesa, porque como estamos hasta ahora, el año entrante nos volvemos a encontrar a hablar de lo mismo sin ninguna solución. Doctor Camilo Osorio, me gusta mucho que usted pone los puntos sin eufemismos, profesores no docentes, centros de formación, no centros de práctica, y me gusta mucho eso viniendo de la Universidad de La Sabana, la monogamia relativa, doctor. Término, no podía ser de otra manera. Vamos por acá, por favor, alguien que controle el tiempo, bienvenido. 5 minutos. Perfecto. Liliana Arias, Universidad del Dale, Valle. Liliana. Con lo de hospitales, pues me acojo a lo que han dicho, simplemente quiero insistir, no podemos tomar los malos ejemplos de lo que ha pasado en España, en Brasil, en Argentina, que se formaban en hospitales sin universidades y que ahora es cuando están haciendo los convenios para que tengan unos elementos mínimos de aseguramiento de la calidad y demás. Entonces yo creo que esos ejemplos malos no se deben tomar, porque podemos caer en todo lo que sucede acá en el país, que en vez de 36 denominaciones hay 140, y fuera de eso se forman unas especialidades que terminan siendo de técnicas o tecnologías, y para posgrados también se necesita escuela. Entonces creo que en eso tenemos que seguir muy firmes desde la academia. Y otro punto es que me sigue dando pesar que todavía no se da el salto al nuevo paradigma. Aunque se amplió el nuevo POS, aunque aparece medicina familiar como especialidad básica, aunque se habla del nuevo modelo de atención, con atención primaria, con salud familiar, con medicina familiar, seguimos hablando de escenarios solamente de docencia-servicio de hospitales universitarios, porque fíjense que ni siquiera se han mencionado los centros de salud, ni los puestos de salud. Entonces, el salto paradigmático tiene que ver con escenarios de la guardería, de lo que nos enseñaba la doctora Magdalena ayer, de las prisiones, del domicilio, de la vía pública, de la escuela. Entonces la invitación es a que finalmente podamos dar el salto. Gracias. Gracias, Liliana. Qué bueno que venga eso desde un escenario en donde todavía uno habla, de llevaron al paciente al universitario allá en Cali. Una pregunta muy corta, creo que de respuesta sí o no, pero me gustaría oír la opinión de todos. ¿Es posible un hospital universitario donde algunos profesionales son docentes y otros no?
¿Es posible un hospital universitario donde algunos profesionales son un cuartico de tiempo de una universidad, un cuartico de tiempo de otra universidad y otros no? Respuesta es de sí o no y empezamos por ahí, Olga Lucía. Pues lamentablemente es lo que hay, no debería ser. Muy buena pregunta. No. De hecho, sí, porque acá se dijo, el hospital universitario lo que tiene que tener una vocación docente, que todos tengan esa vocación, porque porque ahí entraría, ¿qué es docente? ¿Alguien que tiene un título de formación de posgrado en docencia? ¿O alguien que tiene la vocación de docente y cuando lo llama ese estudiante por el pasillo a preguntarle algo? ¿Era sí o no, Luis Carlos? No, porque cae uno en la trampa. Cae uno en la trampa. Claro, listo. Sí, dale. No, unless. Ya voy, Jorge. Ok, gracias. And the unless is keep them separate and everybody knows what the student needs to learn. Thank you. Sí, yo también pienso que no. Yo también digo no y punto, o last. Era solo no. No, correcto. Entonces, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo digo que no. Jorge Bolaños va a cerrar. Jorge Bolaños se llama como el futbolista. Espero No, que pero usted no le tenga pego a las las mismas mujeres, mañas a de las él. mujeres no le pego. Entonces, por favor, puede cerrar y concluye usted, por favor. Gracias, mi querido doctor Carlos Francisco Fernández. En realidad, mi nombre es Jorge Eliezer Bolaño Barrios. Yo soy el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y soy el director de la especialidad de anestesiología y reanimación de la misma universidad. Los he escuchado con mucho detenimiento, 2 minutos voy a emplear, y he visto que realmente el problema es más de fondo. No sé si será mi condición de médico, especialista en anestesiología y reanimación, de abogado titulado, especialista en derecho procesal y de derecho médico, y de docente universitario con maestría. Creo que yo veo la cosa más de fondo. El problema es de Estado. El problema está en que nosotros, los colombianos, no hemos querido saber que hemos pasado de un Estado formal de derecho a un Estado social de derecho desde la Constitución del 91, y que las personas están en el centro y las leyes para protegerlas, que hay que tener más proyección social hacia esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Las leyes son muy bonitas, lo que pasa es que las copiamos todas. No hacemos estudios estatales que nos permitan gerenciar unas nuevas leyes propias para nuestro Estado. Todas son copiadas, y de hecho aquí los vemos. El derecho penal copiado de Puerto Rico, el derecho civil copiado de Chile, y todo lo implementamos a la carrera sin tener la infraestructura. Por eso nosotros implementamos estas normas de educación muy lindas, todas son muy bonitas, pero no tenemos la infraestructura. Y la norma es clara, el decreto lo dice, en el artículo 4, por ejemplo, estuve escuchando, él habla de que hay que tener el objetivo de la docencia de servicio es tener docencia, investigación y proyección social. ¿Y esto qué nos va a dar? Un resultado de un profesional ético, con responsabilidad de tipo personal, profesional y legal. Y además nos va a dar un compromiso social. Y entonces esos hospitales vemos que no están hoy en día adecuados. ¿Por qué? Porque no cumplen en su propio, si usted revisa los reglamentos del hospital, debería haber por norma allí una reglamentación donde se diera la vocación de la docencia y la investigación. No lo tienen. ¿Dónde está la acreditación de los hospitales? ¿Dónde están los docentes certificados? Los hospitales universitarios tienen que contratar especialistas con docencia universitaria. Y las IPS universitarias tienen, si no los tienen, a una universidad decirle, tienen 3 años de experiencia y acredítamelo si están en un grupo de investigación en conciencia. Hay que tener grupos de investigación en conciencia en los hospitales. Hay que tener un rubro para la investigación. Entonces hay que tener espacio para los estudiantes y ahí están. No tienen donde estudiar, no tienen bibliotecas, no tienen páginas web. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces las universidades tenemos que tener algo de esto, poner, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos un hospital universitario, estamos implementándolo, tenemos ahora mismo la implementación de una unidad de cuidados intensivos nueva de 21 camas, tenemos 8 salas de cirugías nuevas, tenemos una unidad de mezclas, tenemos un laboratorio de investigación de células madres y cáncer.
Por eso cuando el par académico fue, vio el cambio nuestro. El cambio nuestro es positivo, hacia utilizar nuestra propia escuela, nuestra propia impronta y así crear profesionales con impronta. No esos convenios que hay con las instituciones, sí, donde las instituciones, donde los estudiantes van de a poquito, como dijimos ahorita. Muchas gracias. Gracias. Realmente para despedir. Gracias. Muchas gracias. Esas son las, obviamente, esa es la postura desde una facultad. Habría que mirar, obviamente, la postura desde el hospital. Sin duda, el aplauso para los panelistas. Y a ustedes, muchas gracias. A Ricardo Rosso, de verdad, gracias de mi parte por la invitación, de verdad. Buenas tardes, se les pide por favor devolver el equipo de traducción a la salida, ya que durante las sesiones de la tarde no va a ser requerido. Muchas gracias.